Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. El día de hoy voy a comenzar un pequeño cursillo, ¿cierto?, de unos pocos minutos acerca de el orden en el servicio, el orden en las reuniones. Y como primer tema me gustaría hablar sobre la coordinación. La coordinación, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la coordinación? La coordinación es el hermano o hermana que dirige el servicio. Ya durante el culto usted se dará cuenta, llegamos a la iglesia, hay alguien que se para detrás del púlpito y empieza a dirigir el servicio. ¿Y cuál es el trabajo del coordinador? El trabajo del coordinador, mi hermano, es poder dirigir el culto en una forma armoniosa. ¿Ya? Ese es el principal trabajo que tiene el coordinador. Cuando a usted le toque coordinar, no es para uno extenderse demasiado, ¿cierto? Haciendo intervenciones o hablando a cada momento, ¿cierto? Más de la cuenta. Es uno cuando coordina simplemente debe ir dirigiendo el culto en una forma armoniosa. Empezamos con una oración, damos gracias al Señor por esto, seguimos con la alabanza, después seguimos con la lectura devocional, después seguimos con otra alabanza. Uno no debe tomar el púlpito, ¿cierto?, como una oportunidad para ponerse a hacer comentario extra, contar muchos testimonios personales, ni extenderse demasiado, ya que eso hace cansador el servicio. Lo segundo es que el coordinador, antes de ir a coordinar, ¿cierto? El hermano o hermana debe prepararse espiritualmente. Uno debe orar, debe leer la palabra, debe estar a cuentas con Dios. Si uno va a tomar el púlpito, es una oportunidad de servir al Señor y no debe hacerlo a la ligera. Uno debe prepararse, acondicionarse espiritualmente para poder trabajar en la obra. Lo tercero, mi hermano, es que uno debe ir vestido en forma formal o semiformal. Si a usted, por ejemplo, mi querido hermano, le toca coordinar, ya le toca dirigir el servicio, vaya vestido formal, ¿cierto? O semiformal. Póngase su mejor ropa, su mejor traje, sus mejores prendas, ¿cierto? Para poder ir y dirigir el servicio, ya que está a los ojos y está a la vista de toda la congregación. Y usted como va a estar dirigiendo, los ojos de la iglesia van a estar puestos en usted. Y nosotros, ¿cierto? Queremos que usted se vea bien y que pueda dirigir también el servicio de una buena forma y darle también, mi hermano, el realce a lo que estamos haciendo, al trabajo que estamos haciendo, ¿cierto? Aún también con nuestra forma de vestir. Imagínense que yo, por ejemplo, como pastor o predicador, un día vaya a la iglesia y me ponga a predicar detrás del púlpito con chores, con hawaianas, con unas poleras, ¿cierto? Que me queden grandes, se vería extraño, ya que uno como predicador o como pastor, usted tiene una figura, una imagen de cómo le gustaría ver vestido, ¿cierto? Al pastor, al predicador de la iglesia, ¿ya? Entonces pasa lo mismo con el coordinador. Nosotros debemos darle la importancia y el realce, ¿cierto?, a la tarea que estamos haciendo y vestirnos de acuerdo a la dignidad de la obra que nosotros estamos realizando. Otro consejo, mi hermano, es que cuando le toque hacer la lectura devocional, ¿ya? La lectura devocional uno puede leer un salmo o un párrafo de la palabra y si uno hace un comentario de la lectura devocional debe ser algo muy breve, ya que es una lectura devocional y no es la predicación, no es tampoco la antesala a la predicación, ¿cierto? No va a estar usted dando la lectura y después haciendo una exposición de 10 de 15 minutos sobre esa lectura devocional, sino que uno lee y puede hacer un breve comentario. También lo que hacen muchas veces los hermanos es cuando leen un salmo, lo leen en forma alternada con la iglesia. Eso también se puede hacer y también es muy agradable y es muy bonito cuando lo hacemos como iglesia. Pero si uno hace un comentario, debe ser solamente un comentario adicional, algo muy pequeño, ¿ya? Y no ponerse a exponer, ¿cierto?, el salmo antes de la palabra, ya que eso le quita autoridad a la predicación, le quita autoridad al tiempo de la palabra, ¿ya? Lo otro es que el coordinador debe tener claro, hermano, quiénes deben trabajar en la obra, quiénes deben trabajar durante el servicio, levantando oraciones, orando por los enfermos, orando por los hermanos, o también, ¿cierto?, participando, ya sea pidiendo una oportunidad. El coordinador debe tener claro esto, y los que pueden trabajar en la obra del Señor son solamente aquellos que son miembros, ¿ya? El coordinador no debe mandar a una persona que no sea miembro de la iglesia a trabajar, ¿cierto?, durante el servicio. Si usted está coordinando y, por ejemplo, hay un hermanito nuevo que está llegando
usted no debe mandarlo de inmediato a trabajar, ya que él primero debe pasar un proceso de hacerse miembro de la iglesia, ¿ya? Lo otro, si hay un hermano que está en disciplina, ¿cierto? Si se ha sabido y la persona está en disciplina, la persona en disciplina no puede tampoco levantar oraciones, ni leer un salmo, ni participar en la obra, ya hasta que sea restaurada de su proceso de disciplina. ¿Quiénes entonces pueden trabajar levantando oraciones o participando durante el servicio? Solamente aquellos que son miembros, aquellos que se han comprometido con nuestra iglesia local, a congregarse con nosotros, a trabajar por nuestra iglesia y que quieren trabajar, ¿cierto?, en la obra junto con nosotros. A todo esto, si usted manda a un hermano y un hermano por X razón, ¿cierto?, le dice, no, hermano, yo no quiero levantar la oración o no puedo levantar la oración, uno debe respetar eso y debe mandar a otro miembro de la iglesia, ¿cierto?, a que pueda también realizar este trabajo o esta tarea. De repente hay personas que no están bien espiritualmente o hay hermanos que son muy nuevitos, ¿cierto?, que no se atreven a levantar oraciones o a leer la palabra en público, entonces uno debe también saber respetar, ¿cierto?, los espacios de la otra persona, ¿ya? Las oportunidades, en cuanto a las oportunidades, cuando usted está coordinando, usted no puede dar una oportunidad abierta, ¿cierto?, a toda la iglesia, ¿ya? Porque cuando nos congregamos toda la iglesia, de repente viene gente que es miembro, gente que no es miembro, gente que viene de visita, gente que simplemente viene de otra iglesia, ¿cierto? Entonces uno debe dar las oportunidades solamente a aquellos que la pidan de antemano, ¿ya? Que son miembros y también solamente si el pastor lo autoriza, ¿cierto? El dar la oportunidad. Si por ejemplo usted está coordinando y alguien en el servicio dice, pastor, deme una oportunidad, ¿cierto? Usted debe mirarme a mí o a la pastora o a alguno de los consejeros si nosotros no estamos y decirle, pastor, le damos la oportunidad al hermano, ¿ya? ¿Por qué? Porque sucede muchas veces de que viene gente de otros lados o gente de otras congregaciones o gente que tiene otras costumbres y muchas veces la oportunidad en vez de ser un tiempo de bendición se vuelve, ¿cierto?, un tiempo complicado, un tiempo donde las personas hablan cosas que no debieran. Entonces, la oportunidad restringida, ¿cierto? Solamente a los miembros de la iglesia y si es que ellos la piden. Ya si es que no la piden, usted sáltese esa parte de las oportunidades. Lo otro, eh, debe, ¿cierto?, seguir el orden del culto. Nosotros muchas veces en el púlpito tenemos un orden, ¿cierto?, de una hojita de cómo coordinar. Y lo otro que si usted me pregunta y me dice cuál es el orden, pastor, del servicio, bueno, uno comienza, ¿cierto?, con una oración inicial, después canta dos alabanzas, después tiene la lectura devocional, después canta dos alabanzas más, después, ¿cierto?, pasamos a la palabra, después de la palabra viene la oportunidad para orar por los enfermos, después viene la ofrenda, después vienen los avisos, ¿cierto? Y después viene la oración final. Ese es más o menos el orden a grandes rasgos que tiene cada servicio. Entonces, mi hermano, uno debe seguir ese orden, ¿cierto? De la forma más armoniosa posible y uno cuidarse, ¿cierto? Cuidarse de no extender el culto demasiado, ni tampoco hacer el culto tan breve, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, muchas veces los hermanos cantaban una alabanza, una oración, el devocional y pasábamos de inmediato a la palabra. No, hay un orden. Ya, por ejemplo, si el culto, mi hermano, empieza a las 8 de la tarde, ya un día jueves, usted tenga, ¿cierto?, la primera parte del culto hasta las 8:30 aproximadamente, entre la oración inicial, las otras oraciones, la alabanza, la lectura devocional, el tiempo de adoración, hasta las 8:30, y después usted le da un margen de tiempo al predicador de media hora, 40 minutos, ¿cierto?, 25 minutos para que les ponga la palabra, y después cuando él expone la palabra, ¿cierto?, usted más o menos va a tener las 9, 9:05, más o menos de la noche. Usted después ya tiene el tiempo para rematar el servicio, ¿cierto? Después viene la ofrenda, la oportunidad, ¿cierto?, al pastor. Después viene si hay alguien que necesita oración en la iglesia, pero uno debe cuidarse en los tiempos para no estar saliendo del culto, ¿cierto?, a las 12 de la noche, ya con la excusa de decir, no, es que nosotros tenemos el tiempo de entrada, pero Dios tiene la salida. No, mi hermano, nosotros debemos ser prudentes. Estamos en Centinela, estamos en un lugar peligroso, ¿ya?, donde muchas veces hay gente que no es convertida alrededor nuestro, donde hay muchos jóvenes, ¿cierto?, que están en la delincuencia, en la droga. Entonces usted debe volver también, sobre todo un día jueves, a un horario prudente a su casa.
¿ya? Y lo mismo el domingo, ¿cierto? El domingo quizás tenemos más tiempo donde hacemos el culto de día, pero la idea también no es cansar a la gente, ¿cierto? Con un servicio demasiado extenso que dure 2 horas y media, ¿cierto? Sino que la gente pueda ir a la iglesia, ser fortalecida, ser bendecida y regresar a su casa contenta, alegre, dichosa de poder haber escuchado la palabra del Señor, haber adorado a Dios y haber compartido con los hermanos. Lo otro, mi hermano, uno si le toca coordinar debe llegar antes al culto, ¿ya? No debe llegar corriendo. Si por ejemplo a usted le toca coordinar un domingo a las 11 de la mañana, usted no puede llegar corriendo, ¿cierto? A la iglesia uno para las 11, dejar la mochila, dejar las cosas y subirse a coordinar, ¿cierto? Todo acalorado, todo transpirado, porque llegó justo al horario. No, uno debe prepararse, mi hermano, ¿ya? Uno debe prepararse con tiempo, debe llegar antes a la iglesia, 15, 20, 1 hora antes, no sé, pero debe llegar antes. Lo mejor sería, mi hermano, que uno llegara bastante tiempo antes para uno orar antes del servicio, preparar su vida, que Dios lo use a uno, ¿cierto? Cuando va a ocupar el lugar de coordinar. Entonces, mi hermano, uno debe prepararse, no debe llegar corriendo, ¿cierto? A tonta y a loca para poder hacer la obra del Señor. Debemos tener conciencia de lo que estamos haciendo es un servicio para Dios, ¿ya? Lo otro, mi hermano, es que eh, uno debe coordinar, ¿cierto? Con alegría, ¿ya? Coordinar con un espíritu alegre, un espíritu adorador, un espíritu motivado, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, va a coordinar, no coordine, ¿cierto? De mala manera, enojado, o mandando a los hermanos, dándole orden, ¿cierto? De las cosas que tienen que hacer, o con el rostro enojado. Coordine con alegría. Es una oportunidad para servir al Señor, así que yo le invito, por medio de estos consejos, ¿cierto? A que usted pueda poner en práctica cuando le toque coordinar, ¿cierto? Estos consejos para que su coordinación, su trabajo en la obra sea un lindo tiempo. Muchas bendiciones y esto es el primer tema de consejo para el coordinador, ¿ya? En la serie que vamos a empezar a ver, ¿cierto? Estos mini devocionales sobre el orden en el culto. Muchas bendiciones.